A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido descubrir más sobre absolutamente todo. Su curiosidad insaciable le ha llevado a realizar experimentos atroces con animales con tal de responder a todas sus preguntas. Incluso se han llevado a cabo infinitos experimentos con humanos para descubrir sus capacidades y limitaciones, y algunos han llevado a los sujetos hasta la muerte. A finales de los años 40, un grupo de investigadores rusos decidió llevar a cabo un experimento sobre el sueño. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial empezaron a plantear la idea de crear un gas que quitase el sueño por completo a las personas. De esta forma, los soldados no tendrían por qué pararse a descansar y podrían estar luchando continuamente y así acabar con el oponente mucho más rápido. Fue entonces cuando se pusieron manos a la obra y cuando al fin creían haber encontrado el gas perfecto para no dormir nunca, decidieron probarlo en persona. Para ello escogieron, por supuesto, a 5 presos políticos que accedieron a ser estudiados a cambio de su libertad. Se les prometió que si a los 30 días ninguno de ellos había dormido, saldrían de la cárcel para rehacer sus vidas. A este estudio se le conoce como el experimento ruso del sueño, y lo que parecía ser una investigación planeada durante meses y con una meta muy clara, acabó convirtiéndose en una completa masacre. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. La sala en la que se metió a los 5 sujetos estaba llena de libros, mantas y cojines para que pudiesen estar cómodos, pero ninguna cama, ya que querían evitar a toda costa que los sujetos se quedasen dormidos. Además contaba con un pequeño aseo y una despensa en la que había comida de sobra para 5 personas durante un mes entero. Las primeras horas transcurrieron con toda normalidad. Los presos hablaban entre ellos, se hacían preguntas para conocerse mejor, entablaban amistad e incluso llegaban a distraerse y a pasárselo bien dentro de aquella habitación vigilada y llena de micrófonos. Desde el primer momento en el que fueron encerrados allí, a través de los conductos de aire, se comenzó a expulsar el gas, primero en pequeñas dosis y según pasaban los días, aumentaban la cantidad. A partir del 5.º día, la situación comenzó a sufrir un pequeño cambio. Los presos estaban malhumorados, empezaron a quejarse de la situación en la que se encontraban y apenas hablaban los unos con los otros. Solo se dirigían miradas fugaces de enfado y desconfianza y los investigadores comprobaron que todos los presos habían comenzado a experimentar una paranoia severa. Sin embargo, la locura no se desató hasta el día 9, cuando uno de los presos comenzó a gritar mientras corría por toda la habitación. Chillaba con cada vez más fuerza y durante más y más tiempo, y los investigadores estaban atónitos, porque ninguno de ellos esperaba un comportamiento así. Pero lo que más les llamaba la atención era la actitud del resto de compañeros. Ninguno de los otros 4 presos pareció inmutarse ante los gritos de su compañero. Todos estaban inmersos en su propio mundo, mientras susurraban cosas por lo bajo sin parar. A las 3 horas el sujeto dejó de gritar, pero no por propia voluntad. Él seguía abriendo la boca lo más que podía y expulsando aire sin conseguir entonar ningún grito. Es entonces cuando los investigadores llegaron a la conclusión de que él mismo se había destrozado las cuerdas vocales. Se las había desgarrado de tanto gritar. Pero este silencio no duró mucho. Otro de los prisioneros pareció tomar el relevo de su compañero y empezó a chillar sin descanso. Fue en ese momento cuando el resto de presos comenzaron a arrancar las páginas de los libros que los investigadores habían metido dentro de la sala para depositar sus heces en cada página y pegar las hojas al cristal tintado, donde hasta el momento los examinadores observaban a los presos a través de él. Y justo cuando taparon completamente el ventanal, los gritos del segundo sujeto cesaron de repente. Ahora los investigadores solo podían saber de los presos a través de los micrófonos, pero pasados 3 días después de aquel incidente no escucharon absolutamente nada. La sala estaba sumida en un silencio tan profundo que a veces dudaban de si los presos estaban vivos o seguían en la misma habitación. Sin embargo, los niveles de consumo de oxígeno confirmaban que allí dentro había 5 personas y que todas ellas seguían con vida. A los 14 días, los examinadores, hartos de no saber qué ocurría, decidieron hablarles por el micrófono. En los altavoces de la sala se escuchó: Abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos a la espalda o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedece. Pero, para su sorpresa, escucharon una voz que procedía de la sala
que simplemente se limitó a decir: No queremos ser liberados. Las fuerzas militares debatieron con los investigadores qué hacer. Algunos afirmaban que lo mejor era acabar con esto, mientras otros rogaban que el experimento siguiese adelante, ya que el principal objetivo, que era no dormir, se estaba cumpliendo. Decidieron entonces que los militares entrarían en la sala durante la noche del día 15 para ver la situación actual. Y así lo hicieron, pero antes de todo, dejaron de expulsar el gas y llenaron la habitación de aire fresco. Fue en ese momento cuando los micrófonos de la sala comenzaron a captar sonidos, quejidos. Había algunos presos que rogaban una y otra vez que volviesen a abrir el gas. Los militares se colocaron al otro lado de la puerta y al abrirla se quedaron completamente pálidos. 4 de los presos seguían vivos, si se podía definir así, porque sus cuerpos estaban putrefactos. Tenían trozos de piel colgando. Los huesos de sus manos habían quedado al descubierto porque ellos mismos se alimentaban de su propia carne, ya que no querían las reservas de comida que ahora se almacenaban en el fondo de la habitación. Al 5.º preso lo habían destrozado. Habían abierto su estómago y algunos de sus órganos se habían introducido por el desagüe para taponarlo e intentar inundar la habitación, que ya tenía varios palmos de agua. Además, los órganos restantes flotaban por la sala e incluso algunos de ellos estaban mordisqueados. Unos cuantos militares se negaron a entrar en la habitación. Un soldado fue mordido por uno de estos seres y murió desangrado pocas horas después en el hospital. Al preso que había atacado al soldado le inyectaron morfina, pero esta no hacía nada. Llegaron a introducir en su cuerpo una dosis hasta 4 veces superior a la que puede soportar un ser humano. Y aún así, este ser seguía chillando y saltando de un lado a otro. A través de su cuerpo, putrefacto, se veía su corazón latir hasta dar la impresión de que se iba a salir del pecho, y cuando parecía que no podía ir más rápido, el preso cayó al suelo y murió fulminado en el instante. Los 3 restantes fueron capturados. Uno de ellos tenía alguno de sus órganos fuera de su cuerpo y decidieron operarlo de inmediato. En un primer momento la anestesia no le hacía ningún efecto al ser, que seguía con las cuerdas vocales intactas y suplicaba una y otra vez que le diesen el gas para no dormir. Y finalmente consiguieron sedarle. En su sangre vieron que tenía una cantidad de oxígeno 9 veces por encima de lo normal, y durante la lucha por ser liberado, muchos de sus huesos se habían roto. Finalmente, en el intento de reconstruir su cuerpo, el sujeto murió en la sala de operaciones. El segundo preso que quedaba con vida era aquel que en un principio había empezado a gritar hasta desgarrarse las cuerdas vocales. Tras múltiples intentos por calmar al ser, consiguieron tumbarlo en una camilla para operar sus órganos. Pero cuando fueron a ponerle la anestesia se negó en rotundo. Los médicos entonces procedieron a operar sin anestesia y durante las 6 horas el sujeto no pareció inmutarse ante los cortes. Una de las médicos presentes en la sala tuvo que marcharse aterrada porque aseguraba que cada vez que sus miradas se cruzaban, ese ser le sonreía. Los médicos dieron por imposible la reconstrucción de aquel cuerpo. Estaba completamente destrozado y mientras cosían las heridas que quedaban abiertas, el preso comenzó a hacerles gestos para decirles algo. Uno de los médicos, al ver que se trataba de una urgencia, le dio un boli y un papel y el sujeto escribió: «Sigue cortando». Finalmente, los investigadores plantearon acabar con la vida de aquellos 2 presos que quedaban, pero el comandante, al mando de las fuerzas militares, se negó en rotundo y obligó a todo el equipo a continuar el experimento. Los 2 sujetos volvieron a ser encerrados en la sala, y en cuanto activaron el gas, ambos se tranquilizaron y se quedaron quietos, respirando aquel producto que tanto necesitaban. Uno de ellos se tumbó en los cojines y cerró los ojos. Los investigadores vieron que su actividad cerebral se apagaba poco a poco, como si se estuviera sumiendo en un profundo sueño, del cual jamás despertaría, ya que pocos segundos más tarde el sujeto había muerto. Ya solo quedaba uno, y el comandante seguía negándose a la idea de acabar con su vida. Sin embargo, uno de los investigadores, harto de vivir ese infierno, cogió su pistola y disparó al comandante justo entre los ojos. Acto seguido fue a la sala donde se encontraba el preso y abrió la puerta. Ese ser se giró y se quedó mirando al soldado con una sonrisa endemoniada, en una posición casi felina. El militar apuntó al prisionero tembloroso y antes de acabar con su vida, preguntó qué es lo que era, quién era ese ser, a lo que el sujeto, sin dejar de sonreír,
le respondió. Tan fácilmente te has olvidado de mí. Somos vosotros. Somos la locura que está encerrada en todos vosotros, rogando libertad en cada momento de vuestras vidas, desde lo más profundo de vuestra mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador se quedó completamente quieto, mirando fijamente a ese ser, y seguidamente apuntó hacia su corazón y disparó, acabando con ese experimento que se había convertido en un auténtico infierno. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Y aquí termina el vídeo de YouTube, aunque esta es solo una parte. Si queréis escuchar el programa completo, visita nuestro podcast Terrores Nocturnos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVoox o Spreaker. Disfruta de una buena dosis de misterio cada martes. Y si te quedas con ganas de más, conviértete en mecenas de Patreon para poder escuchar otro capítulo extra cada semana. Además de disfrutar de otras ventajas como directos, la elección de otros temas de los que hablaremos, noticias anticipadas e ilustraciones exclusivas. Entra en la página de Patreon de Terrores Nocturnos y únete a esta gran familia de mecenas. ¿A qué esperas?